Vamos a esperar unos minutos, Aida, para que lleguen tus compañeros. Tengo una duda. ¿Tu nombre así se pronuncia, cierto? Águeda o Sí, está Agüeda. bien, Ah, ya. está bien dicho. Ok, muchas gracias. Profe, mientras ¿Sí? llega, voy a retroceder un poquito, que me quede en el punto Sí, ningún 5. problema. ¿Ahí o no? Sí, ahí. Gracias. Profe, como en el punto 6 como es mezcla, se saca la entalpía del... Sí, mira, en el punto 6 estamos, como dices tú, hacer una mezcla. Hay una parte que es líquido saturado y otra parte que es vapor saturado. Entonces, lo que se hace ahí es que la primera parte corresponde, claro, como el líquido saturado, uno va con la presión que corresponde a la tabla de líquido saturado, que sería esta, y directamente saca esa entalpía. Y la otra parte, que es el H sub Fg, la entalpía de evaporación, también la puedes traer de ahí. Ahora, esa entalpía de evaporación, ese valor que tenemos acá, corresponde a vapor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Uno no puede llegar y sumar el HF con el H sub Fg directamente, porque si no está asumiendo que la otra parte de la mezcla solamente es vapor, y hay que tener mucho ojo porque gran parte de todo el vapor utilizado en la turbina se condensa, ¿ya? Y una pequeña parte es la que le falta por condensar, por eso existe el condensador acá. Entonces, esa entalpía que corresponde a evaporación, nosotros le aplicamos el X sub 6, que en el fondo es el porcentaje de humedad. Y de esa manera, supongamos que tenemos un porcentaje de humedad de 85%, va a significar que esta entalpía de acá, un 85 corresponde a agua en estado líquido y un 15% a vapor, ¿ya? Entonces al final ahí uno puede sacar una conclusión que un 15% del vapor total falta por condensar aquí en el condensador. Y no una cantidad tan grande. No sé si se entiende bien esa parte. Sí, sí, gracias. Ok. Ya chicos, entonces estamos en estos puntos 5 y 6. El 5 es súper fácil porque tenemos los datos, vamos a la tabla, cruzamos presión, temperatura y tenemos la entalpía. El 6 es un poco más complejo, sabemos que es una mezcla saturada, tal cual como lo explicaba ahí Isidora. La entalpía se compone de una parte que es de líquido saturado y otra parte que es de vapor. Y esa parte de vapor tenemos que aplicarle el porcentaje de humedad. La parte de líquido saturado y la de vapor, ambas entalpías las extraemos de la tabla 5, cruzando con la presión, y nos faltaría conocer el X sub 6. ¿Ya? Para el X sub 6 necesitamos la entalpía, perdón, la entropía del punto 6, ¿ya? La entropía líquido saturado y la entropía de evaporación. Estas las podemos encontrar, fíjense que en la misma tabla 5, donde calculamos las entalpías, nos vamos más hacia la derecha y vamos a encontrar las entropías, es decir, S sub F y S sub Fg. Ahora, la ecuación nos pide S sub F, S sub Fg, que ya lo tenemos, pero también nos pide S sub 6, que es la entropía del punto 6.
Y aquí es donde tenemos que hacer un cierto análisis, ¿ya? La entropía del punto 6, nosotros en general estábamos acostumbrados a asimilar que era igual al punto 5, ¿ya? Em, porque antes hacíamos un análisis teórico donde no habían pérdidas de rendimiento, ya no habían irreversibilidades como la que hemos conversado. Y aquí es donde tenemos que tomar una decisión, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que sucede en estricto rigor? En estricto rigor sabemos que la entropía entre 6 y 5 son diferentes porque hay rendimiento involucrado y nuestra gráfica ya no es como antes, no es como el caso ideal, pero para efectos del curso, efectos de estudio, efectos de este cálculo, nosotros vamos a mantener esa similitud, ¿ya? Sabemos que con esto nuestro cálculo va a generar mayor incertidumbre, eso lo tenemos claro, pero a este nivel es una forma aproximada de poder realizar estos cálculos, ¿ya? Así que vamos a mantener esa igualdad y lo que vamos a hacer es buscar la entropía del punto 5, ¿ya? Que va a ser igual a la del punto 6. Y el punto 5 tiene una temperatura de 600 grados con una presión de 15 megapascal. Cruzamos esto y vamos a encontrar la entropía. Profe, no se sabe la temperatura del punto 6, ¿verdad? La temperatura del punto 6, no, no conocemos esa temperatura. Acá tengo que corregir este número, chicos, ¿ah? Porque el verdadero valor es este de acá, que está aquí. Entonces, con la entropía del punto 6 más las otras entropías, podemos obtener nuestro porcentaje de humedad. Y el resultado que nos da es bastante lógico, un 80.4%. Y con eso, volvemos a nuestra ecuación para la entalpía del punto 6. Y aquí vamos a aplicar todos los datos que ya tenemos. H sub F, que es la entalpía de la parte que corresponde al líquido saturado. El porcentaje de humedad va a estar multiplicando también a la entalpía de evaporación. Entonces, de aquí nosotros también podemos sacar una conclusión, aparte de este valor, que alrededor de un 19.6% de todo el vapor que se utiliza aquí queda como vapor y un 80.4% va a quedar en estado líquido, ¿ya? Es decir, solo un 19.6% de este total va a necesitar condensarse. Y en realidad es lo que refleja el comportamiento del vapor al terminar de pasar por la turbina, ¿ya? Gran parte, por eso es que sale como una mezcla, porque gran parte se condensa. Ahora, con eso tenemos ya la entalpía del punto 6 y entalpía del punto 5, ¿ya? Por lo tanto, ya podemos calcular el trabajo de la turbina, que sería, en este caso, H5 menos H6. ¿Y por qué H5 menos H6? Porque como es un trabajo de salida que sale del sistema, sería eh, entalpía inicial menos entalpía final. La entalpía inicial es 5, la final es 6. Y como ya habíamos conversado, para el trabajo de la turbina real, le vamos a aplicar el porcentaje de rendimiento. En este caso, el rendimiento real disminuye en comparación al teórico por todas las pérdidas que ya habíamos comentado que están asociadas. Chicos y chicas, hasta aquí, ¿se entiende esta parte? ¿O quedó alguna duda en algún paso? Todo claro, profe. Sí, todo claro, profe. Ya, Profe, sí, y para el caso de querer sacar el real del punto 6, ¿existen como técnica o existe alguna fórmula? mira, la verdad es que cuando se quiere hacer un análisis térmico mucho más preciso, se utilizan instrumentos. Mm, Se realizan mediciones en tiempo real, es un trabajo más elaborado. ya, A ya, nivel de ecuación,
esto es lo que permite tener un aproximado, ¿ya? Generarnos una idea de cómo funciona el ciclo, pero claro, como dices tú, en estricto rigor, si quisiéramos algo mucho más preciso, tendríamos que ya ir in situ a tomar mediciones ahí y no solamente durante una hora, lo ideal, ese tipo de mediciones ojalá tomar una semana de producción. Una semana de producción ya es un tiempo suficiente como para que uno analice esos resultados y pueda tomar buenas conclusiones. Ya, gracias, profe. De nada. Bueno, chicos, entonces acá tenemos la eficiencia térmica que queremos calcular y vamos a verificar si es que tenemos todo. El trabajo neto real sería el trabajo de la turbina de salida real con el trabajo de la bomba de entrada real, que ya tenemos ambos, el de la turbina y más atrás está el de la bomba. Y nos faltaría el calor de entrada, ¿ya? ¿Cómo calculamos el calor de entrada? Este va a ser el calor que ingresa a la caldera, y como es una variable que ingresa al sistema, para poder hacer un balance tendríamos que restar el final menos el inicial, es decir, H4 menos H3. Por lo tanto, nuevamente vamos a tener que calcular otras entalpías. Para el punto 3 tenemos los datos de 15.9 megapascal, 35 grados Celsius. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa en el punto 3? En el punto 3, que acá estamos ante la caldera, vamos a recordar que el comportamiento del fluido aquí es diferente al punto 1, al punto 4 y al punto 6. Y esa diferencia, de cierta manera, igual nos afecta porque no podemos extraer directamente la entalpía desde la bibliografía con los datos de este punto. Pero lo que vamos a hacer nuevamente es una aproximación. Sabemos que aquí hay una pérdida, ya tenemos una caída de presión. Ahora, esa caída es bastante pequeña, por lo tanto podemos nosotros concluir que la entalpía del punto 3 va a ser similar a la entalpía del punto 2. ¿Ya? Y la entalpía del punto 2, nosotros la calculamos previamente. Tal por... Esta es la entalpía del punto 2. No, no la hemos calculado, pero la vamos a calcular. Y para el punto 4 va a ser fácil porque este punto ya sabemos que lo que sale de la caldera es un vapor sobrecalentado y la bibliografía nos da información para el fluido en ese estado. Sería 650, cruzarlo con la presión. La presión, fíjense que es 15.2. Y en este caso, nosotros no tenemos los datos para ese valor, ¿ya? Entonces, lo que podemos hacer es acá buscar un aproximado. De 15 a 15.2 no hay mucha diferencia, por lo tanto nos podemos tomar esa libertad. Un segundo que mi gata está molestando. Ahora, al cruzar la presión de 15 con la temperatura de 650, vamos a encontrar la entalpía 4. Nos faltaría solamente la entalpía 2, que la necesitamos para poder conocer la entalpía 3. En el punto 2 tenemos una presión de 16 megapascal y sabemos que ahí la técnica que utilizamos para calcular la entalpía es conociendo el trabajo de la bomba. Este ya lo conocemos el real, por lo tanto simplemente despejamos H2 y a este trabajo que conocemos le sumamos H1. H1 es un líquido saturado de 9 kilopascal, por lo tanto podemos ir a la tabla y vamos a encontrar con la necesidad de interpolar. Y el interpolar nos va a dar una entalpía de 182.58 kilogramos. Por lo tanto, con eso podemos encontrar H2, es decir, trabajo de entrada de la bomba más H1 nos va a dar H2. Y con H2 vamos a tener H3. Y como ya tenemos H4, simplemente H4 menos H3 y tenemos el calor de entrada. ¿Hasta aquí, chicos? ¿Se entiende?
Profe, ¿puedo volver uno para atrás, por favor? Sí. ¿Una más o está bien ahí? Ahí está bien. Muchas gracias. ¿Ok? Chicos, yo sé que estos ejercicios tienen muchos pasos y que de cierta forma uno al principio se enreda, pero por eso les traigo hartos ejercicios para que vayamos practicando y ustedes el día de la prueba se sientan tranquilos, ya se sientan con la destreza para poder resolverlo sin problema. Lo bueno es que esta PPT yo se las voy a compartir, la van a tener a mano, entonces ahí pueden revisar el paso a paso e ir practicando desde sus casas. Profesor, ya copié lo que quería Ah, copiar. ya, Gracias. ok. Entonces, sabemos que para encontrar lo que nos piden, que es la eficiencia del ciclo, solamente nos faltaba el calor de entrada. El calor de entrada está definido como la entalpía del punto 4, la salida de caldera, menos la entalpía del punto 3 al inicio de la caldera. Logramos conseguir esas entalpías y finalmente tenemos el calor de entrada. De esta manera, vamos a tener todo para calcular la eficiencia del ciclo, es decir, el trabajo neto real y el calor de entrada. Y eso nos da un 35,8%. Ahora, ¿qué podemos concluir de esto? La verdad, chicos, es que si bien el ciclo Rankine eh, es un ciclo que a simple vista uno lo ve muy potente para poder generar electricidad, su rendimiento es muy malo, ¿ya? Em, Principalmente por las pérdidas que están asociadas, ¿ya? Pérdidas de energía, y es algo que, si bien siempre ha estado presente, es un ciclo que todavía permanece en el mercado, ¿ya? Ahora, ¿qué ventajas tiene el Rankine que lo hace aún ser considerado un ciclo operativo en cuanto a la generación de electricidad? La ventaja que tiene es que las tecnologías para manipular el vapor ya están muy bien consagradas, ¿ya? Y además es el combustible. Hoy en día, si bien las termoeléctricas en el pasado eran muy contaminantes porque utilizaban carbón, eso se criticó y obviamente estamos viendo un cambio, lo cual es muy bueno. El combustible que están utilizando actualmente es biomasa, ¿ya? Y gran parte de la biomasa, por no decir casi toda, es un desecho que puede ser agrícola, puede ser forestal, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede con estas plantas? Que muchas veces hay grandes forestales, ¿ya? Que necesitan, por ejemplo, generar su propia electricidad y lo que hacen es una jugada inteligente. Ellos toman todos los desechos forestales que generan y lo utilizan para alimentar un ciclo Rankine, ¿ya? Generar vapor y así generar su propia electricidad. Por ejemplo, en Colombia hay muchas plantas que están ubicadas en las selvas, partes de la selva amazónica, que trabajan con lo que son estas palmeras, no recuerdo el nombre técnico de la especie, pero lo que hacen, obviamente, talan estos árboles, los procesan, ¿ya? Y todo lo que desechan lo utilizan para alimentar un ciclo Rankine, ¿ya? Entonces, esa es una de las grandes ventajas de este ciclo, que si bien no tiene un muy buen rendimiento, aún así prevalece en el mercado, porque a nivel de combustible es muy conveniente, ¿ya? Ahora, en la realidad los porcentajes de rendimiento yo creo que son un poco más bajos que esto, ¿ya? Me atrevería a decir que entre el 28 al 32%. Ahora, respecto a otras tecnologías, tiempo atrás vi un caso de que en China estaban utilizando ciclo Rankine con plasma en vez de vapor. Y como todos los chinos, estos tipos alcanzaron, creo que rendimientos de un 45%, algo así, creo que un poco más. Entonces ahí conocemos un caso de una derivada del Rankine
es otra tecnología que también da para conversar. Pero a mí me interesa eso, chicos, que ustedes no solamente aprendan estos cálculos aproximados de este ciclo, sino que comprendan el ciclo y también se retiren del curso eh, sabiendo qué utilidad y qué aplicación tiene, ¿ya? Así que eso es como parte de lo más importante respecto a esta aplicación de vapor sobrecalentado. Hasta aquí alguna... ¿Profe? Sí, sí, adelante. Disculpe. No, es que quería preguntar a qué se debe esta deficiencia del ciclo. Mira, eh, la verdad es que si bien en los ciclos de vapor los materiales aislantes pueden retener gran parte de las pérdidas, aún así, en otros puntos del ciclo las pérdidas de calor son considerables, ¿ya? Y el problema principal es que en general todos los ciclos térmicos, ¿ya? Siempre van a tener asociados una gran cantidad de pérdidas, ¿ya? Y esa es una de las desventajas del vapor, que el vapor, em, si bien ya existe la tecnología para poder manipularlo, hay un gran porcentaje de pérdidas que todavía son un problema, ¿ya? Ahora, no solamente el vapor es culpable, sino que también es un tema de maquinaria, ya, de equipamiento. Y yo creo que, bueno, de lo que recuerdo que me tocó investigar, en la turbina también hay un tema importante, porque las turbinas no tienen muy buenos rendimientos, por todo lo que conversábamos, las pérdidas. Tienen pérdidas mecánicas, ya eh, los excesos de temperaturas de esta manera igual le afecta, ya el traspaso entre la turbina y el generador también tiene otras pérdidas involucradas. Entonces, todo eso va sumando y al final em, lo que hace es que tenga un rendimiento en bajo. Ahora, no todas las turbinas son así, porque por ejemplo, si uno va al frente, cruza la vereda y va al mundo de la hidráulica, las turbinas hidráulicas tienen rendimientos mucho mayores, ¿ya? Y es por lo mismo, porque eh, un ciclo de generación de energía con una turbina hidráulica, el fluido de trabajo está a una temperatura mucho más baja, ¿ya? Y ahí la temperatura no es un factor importante para la generación de electricidad. O sea, ahí lo único que importa es que el agua logre accionar la turbina. Entonces, al final, esas naturalezas de cada tipo de ciclo son las que terminan afectando a su rendimiento. Profe, y si por ejemplo en este caso no se considera el condensador, porque ahí el condensador al final lo que hace es como disminuir las temperaturas para condensar Ujú, sí, sí. y, volver al ciclo, entonces quizá ahí la pérdida es muy alta y eso produce la pérdida de la disminución de la eficiencia. Mm. Sí, mira, el condensador la verdad no es tan culpable. Hay otro tema que se me olvidó mencionar que tiene que ver con la energía necesaria para generar el vapor. Ahora, nosotros sabemos que la caldera es un equipo que funciona a base de combustión y la energía que necesita para poder transformar grandes volúmenes de agua a vapor es mucha, ¿ya? Y es ahí donde también eso le resta mucho a la eficiencia del ciclo. Es decir, si uno lo compara en palabras sencillas, un ciclo Rankine es un ciclo que eh, no pierde su fluido de trabajo, porque obviamente es un ciclo cerrado, pero la cantidad de energía que tú necesitas por medio del combustible para poder generar vapor es mucha en comparación a lo que realmente generamos. Y yo creo que ahí está bien resumido
el por qué tiene un rendimiento tan bajo. No sé si te Ya, queda más profe. claro ahora. Sí, gracias. Y de hecho, bueno, hay toda una polémica porque, como siempre, en todas partes hay diferentes bandos. Hay ingenieros que aman la hidráulica, pero que odian, odian ponte tú, todo lo que es la parte térmica. Dicen que no, que el Rankine es primitivo, que es arcaico, que tiene rendimientos tan bajos. Eh, pero por otro lado, claro, los térmicos ahí se defienden como que, oye, sí, el rendimiento es bajo, pero el combustible que utilizamos es económico. Y esa es una tremenda ventaja. Y ahí sale otro factor a flote, chicos, que hay una forma de poder analizar los métodos de generar energía que relaciona la energía necesaria y la cantidad de energía que genera y el espacio también que utiliza, ¿ya? Como que junta varias variables y ahí, claro, si bien, por ejemplo, el Rankine necesita mucha energía al combustible para poder operar, pero la cantidad de energía que genera es grande, ¿ya? Es grande y tiene esa ventaja. Eh, y ahí, bueno, hay muchas formas también de poder, nos metemos en un tema que es netamente energético, que ahí se escapa un poquito del curso, pero hay mucho material, chicos, hay mucho material en internet. Si a ustedes les gusta el asunto, ahí pueden informarse y se van a encontrar con muchas opiniones. Yo creo que todas tienen cierta importancia, ¿ya? Ninguna mirada tiene la verdad absoluta porque al final todo depende de para qué nosotros queremos generar esa energía. Siempre se va a ser Igual, como el factor más importante. igual, profe, yo creo que eso actualmente está igual bien en discrepancia en cuanto al uso de desechos, entre comillas, porque ahora los desechos no son desechos, o sea, son, por decirlo así, son materias primas para otros procesos y todo esto de la Ujú. economía circular. Entonces, antes, por ejemplo, se podría ver con esa mirada de utilizar un desecho y quemarlo y producir energía, pero ahora se puede discutir mucho eso porque se puede utilizar esos mismos desechos para generar otros productos que quizás tienen un mayor valor agregado. Bueno, eso. Sí, no, de hecho lo que tú mencionas es súper importante, ¿ah? Que todos estos cambios son súper rápidos. Y yo creo que la economía circular, que hoy en día está muy en boga, también afecta directamente a la mirada sobre esta materia prima, tal cual como tú planteas. Porque, claro, hace unos años atrás dijeron, oye, mira, generamos desechos forestales y son desechos y no los usamos en nada y quemémoslo, quemémoslo y generamos energía. Pero, como bien dices tú, ahora hay personas que se han dado cuenta que no es el único uso que se le puede dar a ese desecho y al ser considerado como una materia prima para generar un producto que tiene un cierto valor, ya pierde la palabra desecho y pasa directamente, como dices tú, a materia prima. Y por eso es que es bueno, es muy bueno eso, chicos, que ustedes siempre se mantengan informados, sepan qué está pasando fuera en el mundo, pero también qué está pasando en Chile. Porque uno a veces se concentra mucho en qué está pasando afuera y se olvida que nosotros, si en Europa van a 10 kilómetros por hora, por decir algo, nosotros vamos a 5, ¿ya? Entonces, el hecho de que nosotros vayamos más atrasados también es algo súper importante, porque Chile, y no quiero sonar pesimista con esto, pero hay muchas cosas que nos limitan a ir al mismo ritmo de Europa, al mismo ritmo de Estados Unidos, ¿ya? Por lo tanto, para llegar a lo que están haciendo ellos, sí o sí vamos a tener que pasar por lo que ellos ya pasaron. ¿Y eso qué significa? Significa que si ellos tienen tecnologías que quizás están dejando de utilizar, nosotros recién vamos a comenzar a utilizar esas tecnologías, ¿ya? Y ahí, bueno, entra todo un tema de factor económico, cultural también, pero es un fenómeno que siempre ha estado ahí, siempre, siempre. Y por ejemplo, un caso que da para entender bien eso es lo que pasa con la robótica y la automatización.
la automatización es algo que en Chile ha estado creciendo, pero si nosotros comparamos lo que tenemos en el país con lo que existe en Estados Unidos, en Singapur, o sea, en Asia y en Europa, nosotros estamos en el nivel 2 y ellos están en el nivel 8, por decir algo. Igual, profe, yo creo que eso tiene que ver con el tipo de industria que hay en el país, porque si nos comparamos a nivel industrial con unos países que sí están industrializados, estamos a años luz de desventaja con ellos, por Ujú. temas, por ejemplo, biofármacos, electrónica. No tenemos ninguna empresa de producción de computadores o cosas más Claro, complejas, entonces realmente necesitaríamos una automatización para, por ejemplo, producir papel, no sé, es como un poco tonto el ejemplo, pero es como que, no sé, siento que Chile no es un país productor, es un país simplemente extractivista y súper rancio, entonces no sé, sí. encuentro que Chile, no sé, lo que podría generar en productos y cosas lo desaprovecha mucho, y eso es triste. Sí, no, es triste y hay que, hay que romper eso. Hay que llevar a Chile a que se convierta en un país productivo, estoy totalmente de acuerdo. Pero es difícil porque el principal competidor en la productividad es China, y China tiene una política muy imperialista donde trata a las personas como esclavos, no les paga una miseria. ¿Y cómo competimos contra eso? Ahora, se puede. Hay países que son productivos y que no tienen ese tipo de políticas, como por ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos, sabemos que gran parte de su Producto Interno Bruto es porque tiene una industria potentísima. O sea, esos tipos es muy poco lo que importan. ¿Ya? Si bien obviamente se han abierto al neoliberalismo desde hace muchos años, porque ellos lo han impulsado, eh, pero de todo lo que existe que se produce en el mundo, ellos también lo producen. ¿Ya? Es prácticamente es el modelo que tienen. Y yo creo que por ahí va el camino, por ahí va el camino. Y para eso, bueno, hay hartas cosas que necesitan. Yo creo que Chile tiene que buscar formas de motivar a los inversionistas que se atrevan a producir en Chile, que se atrevan. No solamente, como dices tú, a tener actividades extractivistas, sino que, oye, tenemos cobre, tenemos litio, ¿y por qué no potenciamos la industria electrónica? ¿Por qué no nos atrevemos con eso? Y ahí donde está la pregunta, el por qué. Y la respuesta, bueno, hay harto ahí lo que se puede conversar, y hay un tema bien, bien interesante. Chicos, para que no se me vaya el tiempo, antes de que se nos acabe la clase, quiero compartirles la pauta del práctico número 1. Y este consiste en que ustedes investiguen y describan un proceso térmico de calentamiento o esterilización, ¿ya? En base a vapor de agua. Es decir, va a estar orientado a lo que es vapor saturado. Ahora, la metodología en un informe, lo básico, portada, índice, introducción, objetivo, desarrollo, conclusión y bibliografía, respondan las siguientes preguntas. ¿Qué proceso térmico escogieron? Describí ese proceso apoyándose en imágenes y diagramas. Para una X cantidad de sustancia calentada o esterilizada que ustedes decidan, tienen que determinar la temperatura necesaria para calentar o esterilizar en base a investigación, la presión de vapor necesaria y el flujo de vapor. Luego, para la presión de vapor y flujo calculado, tienen que investigar y seleccionar los siguientes equipos. Caldera o autoclave, dependiendo de lo que escogieron. Accesorios fundamentales de la caldera autoclave. Ojo que esto está netamente basado en la ley chilena, en el decreto 10 que vimos en la clase, que se lo voy a enviar, que es un documento legal de libre acceso para todos. Y accesorios complementarios, que son los accesorios fundamentales de la red de datos. ¿Ya? Todo esto tiene un puntaje, lo tienen que entregar en informe, pero además tienen que preparar una PPT, porque una vez ustedes me entregan el informe, también me van a entregar una PPT que les va a servir para exponer y defender su informe. ¿Ya? Esto se va a hacer en formato de grupos de 3. Todo el desarrollo debe estar respaldado por una bibliografía asociada. Los cálculos deben estar ordenados, chicos, no a mano alzada. Y el desarrollo de cálculo también debe ser planteado utilizando toda la herramienta. Fecha de entrega el 9 de noviembre a las 5 de la tarde en formato PDF para el informe y PPT de presentación. Entonces, ¿qué
quiero hacer yo, chicos, que ustedes obviamente formen el grupo de 3, realicen este trabajo y expongan en la clase, ¿ya? Ahora, una vez me entreguen esto, los primeros grupos van a exponer y van a exponer solamente el grupo frente a mí, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo no quiero que los grupos que van a exponer más tarde vean esas exposiciones y tengan una ventaja respecto a los que primeros les tocó exponer, ¿ya? De esa manera es mucho más justa la evaluación, porque obviamente el grupo 2 va a ver las respuestas de las preguntas del grupo número 1 y va a aprender de los errores del grupo 1, ¿ya? Por lo tanto, creo yo que para que sea justo es mejor que yo cito a una hora grupo 1 termina presentación y viene el grupo 2. ¿Les parece? Sí, profe, sí me parece. Vale, sí, porque yo igual estoy pensando en eso y dije, chuta, igual es como medio injusto, el grupo número 5, por decir algo, va a tener la tremenda ventaja, va a haber visto todas las exposiciones, la respuesta, entonces el grupo número 1 ahí se va a quedar muy atrás. Entonces, esas presentaciones no se van a grabar, no se van a subir porque la idea es que, como les digo, solamente el grupo evaluado esté ahí y así el resto esté en las mismas condiciones. Profe, ¿Sí? no sé si entendí bien, pero entonces hay que escoger entre caldera o autoclave. Claro, Eso sería como la única sí, duda. Ya. efectivamente, porque hay procesos de calentamiento que no usan caldera y otros de esterilización que usan autoclave. Entonces ustedes tienen que escoger cuál les parece más interesante. Chicos, ¿alguna duda o consulta con el trabajo? Profesor, y los grupos los armamos nosotros, ¿cierto? Sí, ustedes. Y se los mandamos por correo, se los decimos Sí. a la clase. Envíenme por correo sus grupos. ¿Ya? Entonces ahí yo los voy formando y si sobra gente, yo me comunico con ellos para que trabajen juntos. Traten de mezclarse también si pueden con la otra carrera. Es bueno que salgan de su zona de confort y se atrevan a trabajar con alguien que quizá no están acostumbrados y pueden sacar una buena experiencia de eso. Además tienen las dos miradas, la mirada química y la mirada de la biotecnología. Eso es bueno cruzar esa mirada. Ya chicos, chicas, entonces si no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí por hoy. Profe, a mí me queda una duda. Sí, adelante. Entonces, el proceso térmico que tenemos que escoger tiene que tener una caldera o un autoclave. Claro, exacto. Ahí. Ah, ya. Ahí ustedes tienen que decir cuál quieren, cuál les tinca más. Ya. Ok. Ya chicos, entonces lo dejamos hasta aquí por hoy. Yo mañana voy a subir la clase. Voy a subir también lo que es la pauta. Así ustedes tienen todo esto a mano. Y cualquier duda que tengan, ya saben, me escriben al correo y ahí yo les respondo. Que tengan una buena semana, un buen sobre todo fin de largo, que puedan descansar y ya nos vemos la próxima semana. Chau. Gracias, profe, que esté bien. Chao. Chao. Chao, profe.